Corte Suprema confirma que trabajadores no tienen derecho al auxilio de transporte este 2026. La Corte Suprema de Justicia reiteró cuáles son los casos en los que un trabajador puede perder el derecho al auxilio de transporte, una prestación destinada a cubrir parte de los gastos de desplazamiento hacia el lugar de trabajo. A través de una reciente decisión, el alto tribunal recordó que este beneficio no debe ser reconocido cuando el empleador proporciona de manera efectiva un servicio de transporte gratuito y completo entre la residencia del trabajador y el sitio donde desarrolla sus labores. Tampoco aplica cuando el empleado vive en el mismo lugar donde trabaja. La aclaración surgió durante el estudio de una acción de tutela relacionada con el pago de esta prestación laboral y quedó consignada en la sentencia STL 6325 del 22 de abril de 2026. Lea también qué pasará con los trabajadores del Ministerio de la Igualdad tras el inicio de la liquidación. Los casos en que no se debe pagar el auxilio de transporte. De acuerdo con la jurisprudencia reiterada por la Corte, existen dos escenarios concretos en los que el empleador no está obligado a reconocer este auxilio. El primero ocurre cuando el trabajador reside en el mismo lugar donde desarrolla sus labores, por lo que no debe asumir gastos de desplazamiento. El segundo se presenta cuando la empresa ofrece un servicio de transporte gratuito, suficiente y permanente para movilizar al empleado desde su lugar de residencia hasta el sitio donde presta sus servicios. En estas circunstancias, explicó el tribunal, la finalidad compensatoria del auxilio deja de existir, porque el trabajador no debe asumir directamente el costo del transporte. La Corte Suprema de Justicia reiteró cuáles son los casos en los que un trabajador puede perder el derecho al auxilio de transporte. Crédito, FreePick. La decisión de usar un vehículo propio no obliga a la empresa a pagar. La sentencia también abordó una situación frecuente en algunas compañías. Empleados que deciden movilizarse por cuenta propia pese a contar con rutas o transporte empresarial. Según la Corte, cuando la empresa garantiza un servicio adecuado y accesible, el trabajador no puede reclamar posteriormente el auxilio de transporte, alegando que prefirió utilizar motocicleta, automóvil u otro medio particular. Para los magistrados, se trata de una decisión individual cuyos costos no pueden ser trasladados al empleador, si éste ya cumplió con la obligación de facilitar el desplazamiento. El caso que llegó hasta la Corte Suprema. La decisión surgió tras una tutela presentada por un trabajador que cuestionó fallos judiciales anteriores relacionados con el reconocimiento del auxilio de transporte. El demandante sostenía que utilizaba medios alternativos para movilizarse y que el sistema de transporte ofrecido por la empresa no operaba de forma permanente. Sin embargo, durante el proceso fueron evaluados testimonios, declaraciones y demás elementos probatorios que llevaron a concluir que la compañía sí proporcionaba transporte gratuito a sus empleados para los recorridos necesarios hacia el lugar de trabajo. Con base en esas evidencias, la Corte encontró que no existían razones para apartarse de las decisiones adoptadas previamente por los jueces del caso. Lea también, importante empresa colombiana entra en liquidación. ¿Qué pasará con trabajadores y acreedores? Corte ratifica finalidad del beneficio laboral. La Sala Laboral insistió en que el auxilio de transporte no constituye un ingreso adicional o automático para todos los trabajadores. Su propósito es compensar los gastos que implica desplazarse para cumplir con la jornada laboral. Por ello, cuando dichos costos son cubiertos directamente por la empresa mediante un servicio efectivo de transporte, no existe fundamento para exigir el pago adicional de esta prestación. La decisión quedó consignada en la sentencia STL 6325 del 22 de abril de 2026 y ratifica los criterios que la jurisprudencia laboral ha mantenido sobre este beneficio. Preguntas y respuestas. ¿Quiénes no tienen derecho al auxilio de transporte en Colombia? Los trabajadores que viven en el mismo lugar donde laboran o aquellos cuyo empleador les proporciona transporte gratuito y completo para llegar al trabajo.
¿Cuándo una empresa puede dejar de pagar el auxilio de transporte? Cuando garantiza de manera efectiva el traslado del trabajador entre su residencia y el lugar donde presta sus servicios. ¿Qué pasa si un trabajador no usa la ruta que ofrece la empresa? Según la Corte Suprema, si el empleado decide utilizar un vehículo particular por voluntad propia, esa elección no obliga al empleador a pagar el auxilio de transporte. ¿La Corte Suprema cambió las reglas del auxilio de transporte? No. La decisión reitera criterios que ya venían siendo aplicados por la jurisprudencia laboral colombiana. ¿Cuál es la finalidad del auxilio de transporte en Colombia? Compensar los gastos de desplazamiento que debe asumir el trabajador para llegar a su lugar de trabajo.